¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Es Diario. Hoy es día 23 de enero, San Ildefonso. Hoy tenemos un montón de cosas que les vamos a ir contando. Y este es el desayuno de las revistas de prensa, de las portadas. Vamos a comenzar con nuestro periódico, el Es Diario, con este titular, Marta Gómez Montero, que firma la jugada maestra de Feijóo, la jugada maestra de Feijóo, salva la subida de las pensiones, deja a Sánchez más débil que nunca y el PNV sin palacete. Bueno, aquí está resumido en un titular todo lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados en la jornada de ayer. Jornada de máxima tensión en el Congreso de los Diputados con la votación del llamado decreto ómnibus. ¿Qué es el decreto ómnibus? Es el decreto que pretendía el gobierno de Sánchez introducir, en el que se mezclaba absolutamente todo en una especie de plato tutti frutti, con la subida de las pensiones, pero además estaban las ayudas a la dana, pero además en ese mismo decreto, en ese mismo paquete, estaba pues una exigencia del PNV de cederles a los del PNV un palacete en París vinculado a la historia de este partido, en fin, todo eso metido en un decreto. El gobierno quería que se votara todo junto. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Se lo estuvimos contando a lo largo del día de ayer. Los del PP y los de Puigdemont, los de Junts, tumbaron el decreto. Dijeron no, votaron no, y además le exigieron al gobierno de Sánchez que si quiere hablar de las pensiones, que ese sí que es un tema importante, bastante más importante que lo del palacete del PNV, que haga una pieza separada del asunto de las pensiones, que haga un decreto por separado y que negociarán con el gobierno el tema de la subida y de la revalorización de las pensiones. Así que esto es lo que en el Es Diario llevamos a nuestra portada en la información de Marta Gómez Montero, que además añade que el Partido Popular registra una ley para subir las pensiones que no incluye regalos a los socios de Sánchez y tumba con Junts el decreto ómnibus, dejando a las claras que la legislatura está en vía muerta y la peregrinación del PSOE a Waterloo para reconducir la situación ha fracasado. Se refiere Marta Gómez Montero, con esto de la peregrinación, a este viaje que hicieron emisarios del Partido Socialista para ver a Puigdemont y rendirle pleitesía, a ver si consiguen reconducir por un ratito más esta situación absolutamente insostenible en la que está el país y en la que está la legislatura. Continuamos con el repaso a la prensa de hoy. Este que van a ver ahora es el OK Diario, con este titular: el PSOE culpa al PP y a Junts de impedir subir las pensiones cuando Sánchez podría hacerlo por decreto. Este es otro enfoque y otra, otra derivada del asunto de ayer, lo que destaca el OK Diario sobre la votación del llamado decreto ómnibus. En el Confidencial vemos este titular: Moncloa deja en el aire un nuevo decreto sobre pensiones y cercanías y carga la culpa al PP y a Junts. El Confidencial destaca pues este contrarrelato del gobierno de Sánchez, del Partido Socialista culpando, pero esto era previsible ya, culpando al PP y a Junts, que también se opuso de que las pensiones no sean revalorizadas. Vamos a seguir con el repaso a la prensa de hoy. Vamos a continuar con el periódico que están viendo ahora. The Objective: el hermano del exchofer de Sánchez tiene una empresa en la misma sede que Aldama. Este es un asunto novedoso que destaca hoy The Objective. Y también esta otra información: Rosauro Varo, el amigo de Hidalgo vinculado con Aldama y que medió por Begoña Gómez. Este tema también le destacamos ayer en nuestros programas. El Rosauro Varo como la persona clave que intermedió entre Begoña Gómez y Telefónica para conseguir el patrocinio de esta empresa en el máster de Begoña Gómez en la Complutense. Rosauro Varo, que es una persona vinculada a Telefónica a través de sus acciones, de las acciones que posee en esta empresa, y
también a través de su presencia en el Consejo Asesor de la compañía de Telefónica. Este tema de Begoña Gómez volvió ayer a saltar a la palestra junto con el caso Aldama, cuando declararon ante el juez Peinado pues las representaciones de las empresas que están patrocinando o que habrían patrocinado el máster de Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez, en la Complutense. Más portadas de prensa en este jueves 23 de enero. Ojo a este titular porque tiene mucha miga. El desgobierno impacta ya en pensiones, en transporte y en la luz. El desgobierno, la situación de bloqueo absoluto de la legislatura está impactando ya en la vida diaria de los españoles, según El Mundo, y dice además que Junts vota por primera vez en el Congreso en contra de todas, absolutamente de todas las medidas del gobierno. Es lo que ocurrió ayer. La negociación fracasó por la inmigración, la cuestión de confianza y la visita a Waterloo. El PSOE esperaba una abstención, pero Junts se plantó. Cada mes hay una excusa. Moncloa culpa al Partido Popular y no hará nada por ahora por recuperar los decretos perdidos. Esto es lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Y tenemos también el diario ABC con un asunto importante también. Las grandes empresas fugadas de Cataluña no se plantean volver, como pide el gobierno. CaixaBank insiste en que su sede está en Valencia con carácter ya indefinido. Naturgy no lo contempla. Celnex y Colonial aseguran que ni lo han debatido. Y Cuerpo, el ministro, recalca que es de sentido común, que sigan los pasos de Sabadell. Vamos a ver, ¿esto qué pasa aquí? Que el Sabadell vuelve a Cataluña por una exigencia de independentismo. Ya saben que hubo muchas grandes empresas que en el proceso del año 2017, en el golpe institucional de la Generalitat de Cataluña contra la Constitución, hubo empresas que decidieron que ante esa situación de inestabilidad, de inseguridad, se iban de Cataluña. Empresas catalanas con sede en Cataluña. Y hasta hoy. Y ahora el independentismo catalán, en su tira y afloja y en sus chantajes al gobierno de Sánchez, está queriendo que esas empresas vuelvan a tener su sede en Cataluña. Lo ha conseguido con el Banco Sabadell, pero hay otras muchas empresas que en el año 2017 se fueron de Cataluña y que, según hoy publica el ABC, no están por la labor de volver a poner su sede en Barcelona o en algún otro lugar de Cataluña. Bien, pues vamos a continuar y vamos a concluir el repaso a la prensa. Nos queda la portada del diario El País con el enfoque del país en el asunto de ayer en el Congreso de los Diputados. Partido Popular y Junts tumban la subida de las pensiones y la ayuda al transporte. Este es el enfoque del diario El País, que carga absolutamente toda la culpa sobre el PP y Junts, que votaron en contra de un decreto en el que no solamente estaba el tema de las pensiones o el tema del transporte, sino otras muchas cuestiones que no parece de recibo que estén metidas en un decreto donde lo que se está debatiendo nada más y nada menos que es la revalorización o no de las pensiones, y eso mezclado con lo del palacete del PNV, etcétera, 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 en el llamado decreto Ómnibus, que, como ven, está hoy presente en las portadas de los principales periódicos de hoy. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Sin presupuestos, sin respaldo del Congreso y rodeado de corrupción. ¿Hacia dónde nos lleva Pedro Sánchez? El Gobierno no puede esconder detrás del PP su fracaso parlamentario de este miércoles. Por mucho que lo repitan los ministros y el equipo de opinión sincronizada, la responsabilidad de no aglutinar una mayoría suficiente para su decreto es el Gobierno. Mezclar en un mismo texto la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados de la Dana y el regalo de un palacete parisino de 15 millones de euros al PNV, entre otras cuestiones, es invitar a que la oposición te enseñe el dedo corazón, porque además, no nos engañemos, está deseando hacerlo. El Gobierno no puede levantar un muro frente al PP, como pide Sánchez continuamente, como recordó o pidió en su investidura, y abrir puertas en el muro cuando le interesa que Feijóo le vote un decreto trampa que además no ha negociado para nada con él. Es inasumible. Si el Gobierno quiere subir las pensiones, puede aprobar la proposición de ley que ha presentado ya el PP como reacción al fracaso del decreto trampa, o mucho más rápido incluso, puede presentar un nuevo decreto ley con ese asunto como único contenido. El responsable de la derrota de Sánchez es exclusivamente el propio Sánchez. Eligió como socio a Puigdemont y el prófugo casi es tan poco de fiar y casi tan trilero como él.
Ahora se encuentra sin el respaldo del Congreso, sin presupuestos y acorralado por la corrupción de su familia, su partido y su gobierno. En esas circunstancias, lo normal, por un mero sentido del deber democrático, sería disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Se antoja imposible que pueda aguantar mucho más, excepto que restaure puentes con Puigdemont a costa, eso sí, ya lo sabemos, de nuevas cesiones cada vez más sangrantes para el interés general de los españoles. Y Sánchez es capaz de eso y de mucho más, claro. Más aún teniendo en cuenta que su permanencia en el poder le otorga una atalaya desde donde defenderse mejor de los casos de corrupción.